Bien. Espera. Grabación. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas. Hemos en este tránsito de lo informal a lo formal de estar charlando ahora, vamos a encontrarnos con estas distintas nomenclaturas y formas de llamar a los documentos que organizan las instituciones. Y como lo dice la convocatoria de hoy, el tema va a ser la institución escolar. Y a mí me gustaría partir de recobrar estas ideas que ustedes tienen acerca de ese significado de esa palabra. ¿Cuál es el significado de institución? Sinónimos que ustedes puedan darme de cuando ustedes escuchan esta palabra, a qué les surge, qué idea les surge acerca de ese significado. Comentarios. Breves, pero las escucho a todas. ¿Qué es una institución? Bueno, se ve que hoy estamos tímidas. ¿No? A ver. Un organismo. Sí. A ver, te escuchamos. Yolanda. Ajá. Bien. ¿Qué más? Bien, para mí una institución es más que brindar como cuatro paredes, sino lo que proyectamos nosotros hacia las personas o hacia los niños con quienes trabajamos. ¿Qué más? Otros comentarios. Bueno. Para mí, la institución es una organización y un conjunto de reglas. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Olga. Perfecto. Sí. Gracias. Bueno, a ver, ahí Maximiliano también quiere hablar. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo pensaba la institución escolar más o menos como el segundo hogar para los chicos. Un lugar donde, bueno, se van a educar, o sea, van a recibir conocimientos y van a aprender también. Lo veía por ese lado. Bien. Bueno, lo cierto es que todas tienen estas ideas previas, todas coinciden con estos distintos significados de lo que es la institución, ¿no? Una institución. Y está relacionada con las reglas, con las normas, de algunas que regulan, que van a regular determinados comportamientos sociales. En este caso, surgen como ideas cuando hablamos de la institución matrimonio, si hablamos de la institución escuela, ¿no? Todas esas son normas que regulan actividades sociales que están legitimadas en nuestras cartas magnas, o sea, en las constituciones de los países, pero también que son como que contienen en sí valores asociados a derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. O, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Cuando nosotros hacemos alguna transacción económica, ¿verdad? Bueno, todas esas cuestiones las resolvemos a través de instituciones. Y son instituciones porque están regladas. En el caso de la escuela, vamos a encontrar también que la institución, al igual que otras, como los hospitales y demás, están especializadas en una actividad. Por ejemplo, la educación. Esa va a ser su tarea específica. Y por tanto, esa actividad específica responde a determinadas normativas, ¿no?
Y por eso es tan importante cuando yo les comentaba la clase anterior, en la charla anterior, que en realidad nosotros cuando hablamos de la actividad escolar, estamos hablando de que una vez dentro del sistema nosotros funcionamos, los docentes como funcionarios públicos. Y nuestra actividad es pública porque está normada. Y atiende a una obligatoriedad, en este caso la educación. Pero, ¿cuál es esa tarea específica? Cuando digo educar, bien, es una tarea, pero engloba distintos aspectos, ¿verdad? Cuando yo les digo esas actividades, ¿a quiénes concierne o a quiénes involucra, que somos nosotros los docentes? También es verdad que en las escuelas no todas funcionan de idéntica manera. ¿Por qué será que si bien somos una institución educativa, no funcionamos todas igual, de igual modo, aunque haya un calendario escolar y demás, no todas somos iguales? ¿Qué sería lo diferencial de esta tarea de la enseñanza? ¿Qué características tiene? Algo dije en la charla anterior. Jenny. Para mí, la formación de un equipo. Bien. Una formación en equipo, decías, Jenny, ¿a qué te referías con eso? A un equipo docente, que en la organización no haya un grupo de personas trabajando, sino un equipo. Bien, bien, porque esto del equipo también refiere, lo que dice Jenny, a una organización que tiene jerarquías en esa organización, ¿verdad? O sea, quienes detentan o representan a una institución llegan allí por tener ciertas cualidades o condiciones que las normas han establecido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo llego en la carrera docente a ejercer el cargo de directivo? Tiene toda una normativa que hace que determinadas personas puedan aspirar a ese cargo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los docentes. ¿Quiénes somos los docentes? Aquellos que reunimos o acreditamos determinada formación para el desempeño de una tarea. Pero también se da en este fenómeno que hace a la especificidad de cada una de las instituciones de que mucha gente es idónea en un saber. Todos coincidimos o sabemos lo que refiere esta idoneidad. No sé cómo es en el caso de República Dominicana, pero en parte del sistema educativo argentino, en muchas organizaciones escolares han dado clases o dan clases, por ejemplo, en el caso de la formación universitaria, determinados profesionales que no poseen el título docente, pero son profesionales del área de formación. Por ejemplo, ingeniería. Allí dan clase muchos ingenieros, ¿verdad? Pero no son docentes, sino que ejercen por idoneidad la tarea de enseñanza. ¿Se entiende? Todos coincidimos en eso, en esa definición. Bien. No sé cómo es el caso de República Dominicana y si todavía el sistema permite que en algunos de los niveles del sistema educativo ejerzan personal idóneo. ¿Me cuentan? Sí, yo no lo sé. Olga, Yoli,
Lira. Paula. Bien. Bueno, por ejemplo, Sí, en la Argentina les cuento, sí, a ver, Paula. Precisamente tocaron una tecla que me corresponde a mí. Yo no soy docente, pero vengo de una familia que son docentes. Y entonces ya desde los 15 años, pues yo tenía como cierta habilidad con los niños y ya yo daba clase maternal. Después seguí ayudando a nivel técnico con la capacitación que yo fui teniendo como técnico en algunas áreas. Y he sabido manejar esa situación. Se da que sí, a veces usan a unas personas que no son docentes, pero que sí tienen cierta capacidad para enseñar algunas cosas. Bien. Bueno, lo cierto es que la educación formal, que es el sistema educativo, toma estas experiencias como la que comentaba recién la compañera, que habilitaba y habilita en algunas provincias, o en el caso de República Dominicana, a aquellas personas con cierta idoneidad para desempeñar la tarea. Bien, ¿qué fue pasando a lo largo de los años en las distintas instituciones educativas y los cambios de leyes que traen aparejado siempre el cambio de las políticas educativas en un país? Es la exigencia que aparece dentro de las mismas organizaciones para acceder a los cargos de carrera académica. Por ejemplo, el de ser directivo, el de ser docente de sala o docente de grado o profesor a cargo de una materia. Entonces, estoy hablando de los distintos niveles, ¿no? Nivel inicial o jardín de infantes, la primaria y la secundaria. ¿Qué aparece? Aparece un escenario que exige la mayor formación por todas estas cosas que también estuvimos comentando previo al inicio de la conversación, que decía acerca de cómo los proyectos educativos van teniendo en cuenta las necesidades de dinamizar la enseñanza, pero generando el aporte disciplinar a una problemática. Por el caso de que comentaban ustedes, de, por ejemplo, un grupo de estudiantes que quiere saber cómo se construye un puente, ¿no? Y en referencia a eso yo quería que ustedes anoten y vean, no sé si todos la han visto, a la película Escuela de Rock, no sé si la han visto, que es muy interesante porque allí se muestra cómo los intereses de los adolescentes pueden ser encauzados en una propuesta que invite a buscar la información que permita hacerlo de la manera más adecuada y organizada. Entonces, ¿cuáles son las misiones y funciones que tiene esa institución escolar y que necesita que quienes la integren la conozcan? ¿Por qué? Porque si bien todos sabemos qué hace un maestro, qué hace un docente, la institución exige determinadas tareas que están a veces escritas en los reglamentos internos de la institución, pero que responden a otras leyes o normas más amplias, preexistentes a esas escuelas, que son, por ejemplo, en la Argentina, el Estatuto del Docente, ¿no? En las universidades hay una carrera docente, por lo tanto hay categorías que algunos podemos acceder y otros no, y siempre mediante concursos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que es una institución? Es a través de esas normativas internas. Cuando un docente ingresa a la escuela, por primera vez un docente Nobel, tiene que apropiarse de esa cultura institucional.
¿qué sería para ustedes? Yo quiero que ustedes me cuenten con simples palabras, ¿qué sería o qué interpretan ustedes cuando yo digo cultura institucional? ¿Por qué? Porque está refiriendo también a esta situación que yo les planteaba recién de esta cuestión de cómo yo conozco o reconozco a una institución escolar. ¿Solo por el nombre? No. Hay otras cosas que pasan en la escuela que no están normadas, pero que hacen que esa escuela sea de determinada manera. A pesar de que son jardines de infantes que atienden a niños de las mismas edades en una misma localidad, pero se genera una cultura institucional distinta. ¿Por qué se dará eso? ¿Y a qué me estaré refiriendo cuando yo digo cultura institucional? ¿Qué Sí, les sugiere? sí, me gustaría, como ya se ha dicho antes, la institución educativa es una institución social que forma seres humanos, orienta y promueve el desarrollo integral. Pero, ¿qué sucede, profesora Mónica, cuando una institución carece de un proyecto educativo compartido? Porque si no se tiene este proyecto, esa pregunta que usted hace, no, yo creo que no va, no parte. Pero si tenemos conciencia de si carece o no, entonces podemos dar apertura a la respuesta. ¿Qué le parece? Perfecto. Yo creo que una institución, por allí, yo voy a hablar de mi experiencia acá en Río Turbio, mis 31 años de conocer y transitar distintas instituciones, donde yo he visto, por ejemplo, que sí, se cumple con la burocracia que exige presentar un proyecto, pero muchas veces ese proyecto es un simple documento para cumplir con una tarea burocrática. Y poca gente de la institución se apropia de ese proyecto. No sé qué les parece a ustedes, qué pasa en sus cotidianas tareas ahí en esa institución, pero puede que ustedes trabajen en otras. A veces es medio difícil hablar de nuestra institución con otros, ¿no? Así mismo es. Vamos a darle entonces gracias por la respuesta. Sí. Jessica, que quiere aportar. Adelante, Jessica. Hola, sí, yo creo, bueno, por lo que comentaba Mónica sobre la institución, que yo creo que también es una identidad que tiene una institución, como una personalidad, porque si bien al ser una institución que sigue ciertas normas y ciertos lineamientos, porque todos tenemos así como una base que es o sea, lo que supongo que el sistema educativo marca, creo que cada escuela tiene su forma de ser y eso es lo que no sé, yo creo que a las personas eligen en una u otra porque sigue ciertos principios, porque es una comunidad que se forma de cierta manera. No sé si me doy a entender, como que yo encuentro que una institución también te abriga, ¿no? Como una segunda casa. Entonces, Pasamos no, muchas horas de nuestra vida la pasamos en esas instituciones, ¿verdad? claro. Uh-huh. Aquel que es docente, aquel que es médico, aquel que trabaja en un juzgado, sabe que parte de su vida se va en esas instituciones. Y eso es lo esencial, ¿no? Que las instituciones son instituciones porque las habitan personas, ¿no? Por eso son organismos que la vida institucional la da ese entorno humano, ¿verdad? Y que todos somos distintos. Sí, Jessica, perdón. ¿Qué ibas a Sí, decir? eso era lo que pretendía decir. Un poco mejor explicar. Bien.
Porque yo le decía, ¿cuál es la diferencia de una institución? Por eso hablamos de cultura institucional, porque allí conviven distintas miradas sobre esa tarea específica. En este caso, la tarea específica es una actividad pedagógica, ¿verdad? Si alguien les pregunta qué hace una escuela, la escuela tiene como una función básica que es pedagógica o didáctica, pero alrededor otras acciones, otras actividades, como estas que yo digo, burocráticas, que es, hay un tiempo para presentar un proyecto, desde los organismos centrales se exige a las escuelas, los ministerios exigen a las escuelas un proyecto institucional. Y a veces los tiempos escolares, los tiempos administrativos, los tiempos de la burocracia organizativa, hace que eso recaiga solo en 3 o 4 personas, que a veces es el equipo directivo, ¿verdad? Que es el director, la secretaria y la vicedirectora o vicedirector. Y el resto es como que avala, pero la participación es casi lejana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es bueno revisar la importancia de que el proyecto sea un proyecto de todos. ¿Cómo se logra eso cuando a veces los sujetos docentes, los sujetos que acá llamamos personal auxiliar de docencia, que son aquellos que, por ejemplo, preparan la merienda o el desayuno, o que asisten con la limpieza de la institución, acá lo llamamos personal de apoyo escolar, en otro momento eran ordenanzas o maestranza. Bueno, todos esos individuos constituyen la identidad de esa institución. Y se va generando un perfil hacia la sociedad que le va dando una idiosincrasia que la hace elegible frente a otra oferta igual. O sea, distintas instituciones que realizan esta tarea específica, pedagógica y didáctica, destinada a los niños, avaladas por ministerios y demás. Sin embargo, hay gente que dice, yo a mi hijo lo quiero mandar a tal institución, sea pública, de gestión pública o de gestión privada. Pasa por esa alquimia que se produce en las organizaciones y que generan hacia la comunidad como determinado prestigio. Sí, María Soledad. A ver. ¿Te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy argentina y en un momento dado tuve que cambiar a mi hijo de la escuela porque él era chiquito, estaba en primer grado, pasó primero, segundo pasó pandemia y tercero tuve que cambiarlo a una escuela pública, saliendo de una escuela privada, porque en esa escuela pública había una mayor inclusión, se destacaba por la inclusión escolar. Sí, y era muy notable la diferencia entre una escuela privada que no era inclusiva y esta escuela pública que era totalmente inclusiva y toda la inclinación iba por ese lado. Y era muy notable la diferencia entre una escuela para dónde se dirigía y la otra escuela que se dirigía de un modo completamente contrario. Bueno, y ahí está la necesidad de cada padre, dónde mandarlo. Si tenés un hijo que tiene una inclinación musical, artística, vos vas a mandarlo hacia una institución que tenga esa clase de inclinación. Esa orientación, claro. Exactamente. Bien.
interesante eso, porque es verdad, acá hay gente, por ejemplo, yo siempre voy a referenciar a mi localidad, ¿no? Y acá se da el hecho de que existen escuelas de gestión privada, o sea, el Estado paga los sueldos, pero la gestión, la organización es religiosa. Entonces, ¿cuál es el comentario de la gente? ¿Qué hay en el imaginario social? Los mando. Ay, pero vos sos católica, nunca te vi en misa. Y entonces dicen, no, pero ahí las monjas o el cura las tienen cortitos, a los chicos los disciplinan, ¿no? Como un valor. Ese es el valor que la familia le da, porque los disciplina. Y sin embargo, son a veces esas mismas maestras las que trabajan en otras instituciones públicas, ¿no? De gestión pública. Entonces, ¿qué es lo que hace distinto o diferente a una institución? ¿Por qué alguien que está en un ámbito privado, por ejemplo, se comporta de determinada manera y en otros ámbitos pareciera que hay otra oferta y es el mismo sujeto, ¿no? Bueno, tal vez porque pasa por este conocimiento o esta toma de conciencia de que, bueno, esta escuela va por este camino y yo me sumo a esa propuesta y la concreto o participo de la concreción de eso. En cambio, en otras no ocurre eso, es otra variante. Por eso digo, son las mismas instituciones, o sea, igual función, pero el equipo que la constituye genera hacia la comunidad una imagen determinada y es elegida o rechazada por la sociedad, porque lo hacemos los sujetos a las instituciones, ¿verdad? Pero ahí pasa por encontrar cómo un sujeto se identifica con el proyecto institucional de una manera distinta en una escuela o en otra, ¿no? Y también cómo interpreta la sociedad la función de la escuela, en este caso lo que contaba recién la compañera, que decía, bueno, es más inclusiva, porque atiende a la diversidad. ¿Y qué diversidad? Porque a veces también en estos conceptos hay una interpretación que es subjetiva. En el caso de los que tenemos hijos le ha gustado el arte, valoramos que sea inclusiva en ese sentido, que dé prioridad también o espacios, generen espacios para pensar en esas capacidades, distintas capacidades que tienen los chicos. Y en otro caso será porque mi hijo tiene una discapacidad, determinada discapacidad, y quiero que exista esa escuela contenedora y comprensiva de esas distintas discapacidades, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces se logra hacer un proyecto o concretar un proyecto que sea referente para una comunidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué instrumentos habitualmente usan ustedes? Por ejemplo, en este caso puntual, esta institución, Las Ballenitas. ¿Cómo hacen ustedes para pensar o intentaron pensar el proyecto que permita ser elegidos? A ver, cuéntenme esa dinámica, sobre todo los directivos, me gustaría escucharlos, y aquellos que son docentes de larga data en esa institución. Las escucho, chicas. Y bueno, pues lo que queremos transmitir para que vernos atractivos dentro de la comunidad
que es una comunidad multicultural, es también, primero, obviamente, la inclusión de todos esos alumnos o familias de diferentes naciones. Después apelamos mucho a las emociones, la empatía. Por ejemplo, nosotros creemos mucho en el amor. Todo lo que se imparte viene pensado desde ahí, porque no es solamente desde una rutina que queremos enseñar, nos esforzamos para que sea con conciencia. Y yo creo que como centro educativo hemos transmitido los idiomas, el inglés y francés, y esa empatía, eso que necesita el niño y la familia, ser escuchada, el niño ser valorado desde su integridad, y respetamos mucho, mucho esto. Entonces yo pienso que como centro educativo apelamos mucho a la familia, siempre queremos tener participación, tanto colegio como familia, y que los dos seamos uno. Bien, pero esa sería como el objetivo, la intencionalidad, ¿verdad? Sí. Pero existen instrumentos o estrategias que ustedes habrán diseñado seguramente para llegar a la familia. Por ejemplo, acá en la Argentina, yo voy a hablar yo estoy en una zona limítrofe con otro país también, con Chile, ¿no? Nosotros somos una comunidad minera. Acá el desarrollo económico ha sido la minería, la extracción del carbón. Las minas más grandes de carbón en la Argentina están acá en Río Turbio. Y estamos a un poquitos kilómetros de una localidad que se llama, una localidad chilena que se llama Puerto Natales, y más allá está Punta Arenas, ¿no? Ya estoy buscando en la inteligencia artificial, chicas, para que ustedes vean dónde vivo yo, pero ya se los voy a mostrar en estos días porque se lo he pedido a ChatGPT, no me lo hace. Yo quiero una imagen dinámica para que ustedes lo vean. Bueno, ¿a qué voy? Que acá esta comunidad se constituyó en la génesis, en los orígenes, en los años 50, cuando se funda Río Turbio. Acá llegaron muchos inmigrantes extranjeros de Europa, ¿no? Hubo mucho, también de Europa fundamentalmente, italianos, españoles, también vinieron rusos. Mi suegra, por ejemplo, era una inmigrante ucraniana. Bien. Y después, la mano de obra más fuerte que hubo acá en esta región fueron los vecinos chilenos, ¿verdad? Entonces, esta comunidad ha integrado una diversidad multicultural inmensa, ¿no? Pero fundamentalmente con la comunidad chilena. Y vemos, yo que vengo del centro de la Argentina, que es una provincia mediterránea, la provincia de San Luis, yo descubro otro mundo, porque este país es tan inmenso y la diversidad cultural también es inmensa. Entonces yo descubro un mundo, digo, porque a pesar de que estamos muy lejos del norte argentino, también la comunidad estaba conformada no solo por chilenos, ¿no?, de Puerto Natales en su mayoría, que se casaron con argentinas o argentinas que se casaron con chilenos, y a su vez esas familias se fueron constituyendo acá, tuvieron hijos argentinos, pero con una fuerte tradición de Chile. Y después tenemos una variedad de otros migrantes, como el caso del noroeste argentino, que son jujeños, salteños, bueno. O sea que la diversidad cultural es inmensa acá. Entonces, definitivamente la integración la hace
una institución que es inmensamente rica porque jamás ningún cambio tecnológico ni nada lo ha podido suplantar, que es la escuela. Y es allí donde todos nos encontramos y se hace efectiva esta intencionalidad que surge con los estados-nación, que fue integrar a los ciudadanos formando un perfil ciudadano que nos hizo a todos argentinos, ¿no? Porque en realidad somos la mayoría argentinos, porque esos hijos de esos inmigrantes nacían acá en Río Turbio. Y a su vez, los migrantes dentro del mismo país, que venían del norte del país, muchos de ellos eran bolivianos. O sea que también hay una comunidad boliviana importante aquí en Río Turbio. Entonces, ¿cómo se logra cohesionar esas diferencias? Porque eso es también inclusión, ¿no? No es solamente cuando hablamos de discapacidad, sino esta diferencia, porque somos todos distintos aunque vivamos en el mismo país, se logra concretar. Es a través de la escuela, decía yo. Pero la escuela tiene que generar instrumentos para conocer la identidad de esa comunidad, que ya no es el migrante chileno o el que viene del norte del país, sino somos los rioturbienses, ¿verdad? Somos nosotros, esta comunidad que se ha constituido con esa multiplicidad de razas, etnias, culturas diferentes, religiones diferentes, costumbres diferentes. Entonces, lo importante es que la escuela encuentre cómo captar, cómo interpretar, sin desdibujar, esas culturas que van a ingresar a la escuela. Son culturas, las familias, son distintas culturas que han hecho, han encontrado en el amor, hablando del amor, en el amor, en la constitución de una familia, de un núcleo familiar, han encontrado una identidad. Y cómo respetar esa identidad y contener la diversidad es el compromiso de las instituciones que garantizan derechos. Y no solo estoy hablando de la educación, sino también estoy hablando de la salud, de la justicia, que son, vean, instituciones porque contienen valores que nos atraviesan a los sujetos ciudadanos de una determinada comunidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué cosas aparecen como desafíos entonces para la institución? Yo les decía en el encuentro anterior que los diseños curriculares se basan en 3 pilares, los diseños curriculares destinados a la infancia: la socialización, el lenguaje y el juego, ¿verdad? Y eso habla también de identidad, ¿verdad? El lenguaje es lo que nos une, nos permite encontrarnos, nos permite comunicarnos, y esa comunicación permite que nos constituyamos en una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Tener cosas en común. Por ejemplo, un proyecto de vida común. En el caso de Río Turbio, las minas de carbón fueron durante mucho tiempo una actividad que, si esa actividad no estaba, nosotros
no existíamos. Primero nacimos como un enclave minero y después siempre estuvo esa cuestión de, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque, bueno, es un lugar muy difícil para vivir acá. Es un lugar de mucho frío, con mucho tiempo de nieve. Entonces, ¿cómo hacía el Estado para contener a esas personas? Entonces, en un inicio, cuando ese enclave minero nace, bueno, el Estado daba todo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente se quede, a pesar de todo eso que tiene en contra, el clima, las distancias, la falta en su momento de comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces hay que buscar elementos para llegar a la comunidad y por eso es necesario que inclusive los idóneos se empiecen a formar. Se forman dentro de una comunidad escolar porque, bueno, en contacto con otros docentes uno va como intercambiando ideas, estrategias, ¿verdad? Pero se hace necesario la especialización o la formación continua. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con la diversidad. Y si yo no estoy formada, ¿qué hago o qué tiendo a hacer cuando se hablaba de una formación más tecnicista y menos humana? Tiendo a imponer una visión de las cosas. Y eso es la dificultad. ¿Por qué? Porque juzgo. En vez de comprender, a veces uno termina juzgando a la familia. Esta familia tiene carencias, esta familia no sabe, esta familia tiene de más, ¿no? Y rotulamos. Esto también lo hablábamos en el anterior encuentro. Entonces, hay que elaborar, por lo general, para esta cuidadosa manera de llegar a las familias, pero sincera, no esa cuidadosa para ganar adeptos, ¿no? Que termina siendo muchas veces una máscara y por eso la gente elige unas instituciones y a otras no. Entonces, necesitamos ser sinceras, pero cuidadosas de lo identitario de cada familia. Por eso hay que entrenarse, digo, como institución, de cómo vamos a llegar a las familias. ¿Cómo vamos a generar ese contexto o esa comunidad contenedora, acogedora, que recibe, que respeta, que valora esa entrega que hace una familia cuando nos da lo más preciado de su vida, que son sus hijos, a nuestro cuidado? Entonces, hay estrategias como las entrevistas iniciales que se hacen en la familia en el periodo de adaptación, estoy hablando, por ejemplo, del jardín, pero también ocurre en las primarias y en las secundarias debiera ser un requisito hoy fundamental. El encuentro con las familias para que nos cuenten quién es ese chico, cómo lo ven, cómo lo describen a su hijo. Y hay que ser cuidadoso con lo que preguntamos. En una época hubo tiempos en que las preguntas eran casi invasivas, ¿no? Por ejemplo, había una entrevista que se le preguntaba a la mamá, ¿vos deseaste a tu hijo? Imagínense esa pregunta. ¿Fue un bebé deseado? No. No puedo ponerla en ese aprieto a una mujer que tal vez sí, tal vez no, pero tuvo su hijo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a generar ese ámbito confortable para que esa persona confíe en mí y quiera contarme eso y más, ¿no? Pero
¿Para qué quiero que me cuente? Quiero que me cuente porque yo tengo que tomar decisiones con la función específica, que es pedagógica didáctica, destinada a un grupo diverso que yo tengo que atender. No sé cómo se agrupan en aulas, tanto de jardín de infantes como de escuela primaria, los maestros. ¿Cómo trabajan allá? ¿Un solo profesor o van de a dos? Por sala, por aula. ¿Cuántos docentes trabajan en un turno, por ejemplo? Bueno, actualmente estábamos trabajando de manera integral, un docente para cada, por curso o por ciclo. Pero, por ejemplo, yo cuando entré hace casi 3 años, era rotativo. Daba lengua y ciencias naturales, otra docente daba sociales, otra docente daba matemáticas. Le dábamos a todos los cursos, pero era rotativo. En ese entonces era hasta 4º grado. Y por parte de la exigencia del ministerio cambiamos de manera, por decir, integrar un docente por grado o por multigrado, de acuerdo a la cantidad, o sea. Y ahora vamos otra vez a retomar la parte de rotativo. En la parte de lengua y ciencias sociales. Y otra maestra entonces va a dar, lengua y ciencias naturales, y otra va a dar matemáticas y sociales. Bien. Bueno, sí, eso también se da acá en la Argentina, esa organización de por áreas de conocimiento, hay una maestra u otra. Pero en el jardín también hay maestra a cargo de sala y el auxiliar o preceptora, ¿no? Lo cierto es que esa organización también implica un trabajo que muchas veces lo cumplen los directivos, que es cómo lograr un trabajo eficiente, consciente y adecuado de esos equipos, porque hay que transformarse en un equipo, ¿no? De trabajo. Y hablando de cómo vamos a llegar a esa comunidad, lo importante no es solamente entrenar al docente para que se comunique con la familia, sino qué espacios se generan hacia adentro de la institución para reconocernos nosotros mismos. A ver, ¿quiénes somos este grupo de docentes y directivos y auxiliares de docencia y padres? Porque esa es la comunidad escolar. ¿Quiénes somos y cómo interpretamos lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, importantísimo reconocer que en los docentes, aunque todos somos docentes de, por ejemplo, qué sé yo, todos somos docentes de nivel primario, todos somos docentes de lengua, pero la formación es distinta. ¿Por qué? Depende del instituto o de la universidad en la que fui, pero también depende de mi propio bagaje cultural. Yo tengo que reconocerme parte de un entramado cultural donde yo también, al igual que todas las otras familias con las que voy a interactuar, traemos una historia personal, una historia o una cultura familiar que me hace ser distinta, diferente, ni mejor ni peor, distinta. Entonces, a veces pasan, ¿no? Estos comentarios que hacemos a veces en las mismas instituciones, pero ella es profesora igual que vos en ciencias de la educación,
pero ella no sabe esto, no hace aquello. Somos distintos y las formaciones son diferentes, pero como somos seres culturales, nuestras formas de hacer la tarea también está impregnada por ese entorno cultural del que provengo. Por eso yo les preguntaba, les decía y les comentaba la vez pasada, de que muchos autores hablan del bajo impacto que tiene la formación académica, porque como hemos sido tantos años alumnos y hemos transcurrido distintos niveles, ya sabemos cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero nos falta comprender muchas otras porque carecemos de cierta información. Pero esto que yo decía, todos jugamos alguna vez a ser maestros y entonces conocemos la dinámica. Pero los escenarios sociales y políticos de las comunidades, incluso de todas las naciones del mundo, exigen una formación permanente porque estamos viviendo un momento de mucho desarrollo tecnológico que a veces nos vemos como superados en un montón de cosas y necesitamos ser más conscientes y tomamos conciencia incluso ahora de qué vertiginoso que es el cambio social, ¿no? Todo lo que está pasando en este momento en el mundo, pero incluso cuando vemos lo diferente que son esas infancias que conocimos en un momento histórico y los modos de ser y de estar hoy, esos adultos con estas infancias que conocemos hoy. Entonces, se tiene que generar un insumo de información para conocer y diagnosticar al grupo de la comunidad, toda, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de registros de información, pero que no queden en un momento del año, sino a lo largo de todo el año escolar. Yo tengo que encontrar como cortes, ¿vieron? Hacemos como cortes del año, que algunas instituciones le llaman la foto del momento en que evaluamos, en que reconocemos, en que invitamos a la familia a participar de estos debates, hoy conversatorios, o tomar entrevistas a través de encuestas y demás, que nos den datos, información de lo que perciben de nuestra institución, de qué quieren para sus hijos en esa institución, para que nuestra propuesta pedagógica didáctica sea lo más cercana al interés general de esa comunidad, porque no vamos a poder hacer una propuesta educativa para cada uno de esos chicos, porque ya Comenio, el padre de la didáctica, fue el que dijo, bueno, hay que enseñar todo a todos y hay que hacerlo a través de el encuentro con un público diverso, ya no individuos, aunque haya una tendencia después de la pandemia que los hijos se eduquen también en el hogar, ¿no? Que fue una discusión, no sé si se da este debate en República Dominicana, donde pareciera que, bueno, podrían tranquilamente las familias educar en la casa. Entonces, encontrar esa forma de llegar, pero que sea un continuo, no tengo que hacer la entrevista este mes. Bueno, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hace la institución con esa información? La traduce en una propuesta, que es el proyecto educativo institucional.
Bien, pero ¿en qué grado están las personas en ese proyecto? Esto que hablaba recién yo. Bueno, hay que encontrar los modos de, y esto no está escrito, esto se lo construye, digo, a partir de este conocimiento que tiene el equipo, y ahí no digo solo los directivos, sino el equipo total de la institución, para comprender esa realidad y transformarla, ¿no? Transformarla no para cambiarla porque sí, sino en función de sus necesidades reales. Por ejemplo, si yo tengo una comunidad de chicos en Río Turbio donde los padres, la mayoría están conformadas esas familias por chilenos y por argentinos, bueno, en las efemérides vamos a priorizar, sí, las fechas patrias de la Argentina, pero también podemos trabajar en un encuentro, taller o feria o kermés, como se le llame, en cada región, esta diversidad cultural que es típica de Río Turbio. Podemos llegar a hacer, y eso se ha hecho acá en la cuenca carbonífera. Primero fue la Feria de las Naciones y después fue la Feria de las Regiones. Y entonces cada familia llevaba y mostraba parte de esa región de la que venía cada familia. De Chile, de Bolivia, ¿no? Entonces eso ayuda a reconocer a los hijos de esos migrantes que son argentinos, pero que también tienen una mitad muy importante que es de otro país. Entonces, afianzar esos lazos de amistad. Fíjense que nosotros acá estamos en una región que fue motivo de conflicto. Estaba cerca la guerra, por ejemplo, con Chile en el 82, ¿no? La guerra con Malvinas y también el conflicto con Chile por el estrecho que fue mediado por el Papa en ese momento. Bueno, hubieron conflictos limítrofes acá que nos hicieron, y está en el imaginario eso, bueno, vos sos chilote, aquel esto, ¿no? Como una cuestión despectiva. Incluso Chile en la guerra de Malvinas fue quien colaboró con los ingleses. Entonces nosotros tenemos que trabajar esa unión identitaria porque acá está en juego la vida de personas que eligieron nuestro país para vivir, ¿no? Y que son gente común, trabajadora, que han elegido estar acá, ¿no? Y eso también es valorable. Y reconocerlo implica integrar. No sé cuáles son las experiencias que me gustaría escuchar de ustedes. Ahí está la comunidad de República Dominicana y cuáles son los otros países que están allí también en esa comunidad. Haití es el otro. Tenemos varias comunidades, tenemos Argentina, Chile, Alemania, Italia, franceses. De hecho, nosotros recientemente tuvimos un encuentro cultural y ofrecimos los almuerzos de diferentes culturas y fue muy bonito, muy bonito. Lo titulamos almuerzo. Bien, también o sea que hay una multiculturalidad también ahí. Hay una multiculturalidad. ¿Y qué otras cosas trabajan ustedes a la hora de contactarse con las familias? Aporten algo, Indira.
Sí. Olga, las demás maestras, de los programas que se hacen para ofertar esta diversidad cultural. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Después van haciendo comentarios, van a tener que hacer comentarios, ¿eh? ¿A qué voy con esto? Con que esa recopilación de datos no tiene que ser un ejercicio meramente burocrático, sino que se tiene que volver una herramienta de trabajo. Y traducir ese proyecto institucional en actividades, llámese efemérides, que se calendarizan después, como los actos patrios y demás, pero también otras actividades que tienen que ver con esto de dar lugar al entorno, no solo familiar, sino también comunitario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, reconocer, diagnosticar la geografía que rodea a la institución, geografía que contiene a otras instituciones. Por ejemplo, cuando se trabaja la articulación entre niveles. Hay un momento del año en que debiera existir en el calendario escolar cómo articulamos jardín con primaria y cómo articulamos primaria con secundaria con distintas actividades que exijan ese trabajo conjunto con otras instituciones educativas o aquellas que exigen también el trabajo con instituciones que no son educativas puras, porque no tienen una función pedagógica didáctica, pero sí de cuidado de las familias, como son, por ejemplo, los centros comunitarios de salud, los hospitales, ¿no? Que siempre hay un momento del año en que hay vacunas o, bueno, distintas cuestiones que amerita que esa institución se encuentre con otras para aportar al proyecto educativo. Cuando yo tengo toda esa información, yo escuela, yo institución, yo equipo directivo y el entorno total de todo el plantel docente de ese momento, pensamos, o en algunos casos yo creo que hasta es parir un proyecto, ¿no? Porque se vuelve una cosa engorrosa. Y ahí hay un tema muy importante, que el docente, como un trabajador netamente intelectual, tiene que escribir. Y no escribir solamente su planificación, sino saber escribir y plasmar esto que es el diseño de una propuesta institucional. Entonces allí se vuelve, digo, una tarea importantísima esto de poder poner en un calendario escolar actividades que engloban o comprometen a otras instituciones, pero que ayudan a reforzar ciertos saberes que se van trabajando a lo largo de todo el año en las distintas edades que conforma cada nivel, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, y dando ejemplos siempre de mi propia experiencia, hay un momento en que todos los jardines de infantes de la cuenca carbonífera tienen articulación con las escuelas primarias. Entonces, nuestras practicantes, por ejemplo, ahí estamos involucradas nosotros como universidad, formando y coformando los maestros que reciben a nuestras estudiantes a estas futuras docentes en estas actividades interinstitucionales, ¿verdad? Donde las estudiantes empiezan a comprender cuán compleja es la tarea, porque no es solamente ir a estar 3 horas con los chicos, sino que también hay que pensar estas otras actividades. Y digo, también empezamos nosotros como universidad aportamos a esa situación
bueno, no es solamente ir a compartir un ratito divertido, llevar los chicos del jardín al primer grado, a tomar la leche con los chicos de primer grado, sino que eso puede ser el corolario de actividades que se estén trabajando en articulación las salas de 5 con el primer grado, ¿no? ¿Qué vieron en el jardín y qué tienen que retomar las maestras en primer grado? Gabriela. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, te escucho. No sé si estoy entendiendo, pero le voy a explicar lo que he ido entendiendo. Un ejemplo, si yo quiero fomentar lo que es el tema de la alimentación, que lleve una persona que ya conozca ya de la alimentación, a hablar de ese tema, que sea una institución que que tenga los fundamentos adecuados sobre lo que es la alimentación y ya nosotros trabajar por grado el tema de la alimentación, ya sea a través de elementos que se puedan tocar, que se lleven con ejemplo, y los chicos más pequeños que puedan colorear, ya sea a través de un video. Eso sería la forma que usted dice, cómo articular con institución. Si nos vamos a salud, ya que viene fui a un centro a dar un tema del COVID y había diferentes grados. Como eran diferentes grados, yo llevé una actividad del mismo tema, que era de la salud, lo llevé, uno con video, otro con dinámica, otro con los síntomas, y lo más pequeñito lo hice a través de dibujo, comentando lo que era el tema del COVID, teniendo cuidado por grado. No sé si eso es lo que usted quiere decir, porque como hay niños de diferentes edades, hay que tener cuidado cómo uno lo va a fomentar para que el niño lo pueda adquirir de una manera sencilla, pero que se lleve algo. Claro, por supuesto, eso estás en lo cierto, estás interpretando correctamente. Que la institución tiene que saber qué instituciones la rodean cercana a esa institución, a ese grupo de chicos que viven en esa zona, porque por lo general los chicos asisten en determinado barrio, la mayoría va a una escuela, acá en la cuenca carbonífera, por ejemplo. Entonces, saber hacia dónde podemos ir, con qué otras comunidades, con qué otras instituciones nos podemos comunicar, en este caso una nutricionista, pero que sea alguien que trabaja y que la conocemos y que tiene un título y demás, y que nos viene a enseñar, que eso es una experiencia directa que traemos a las aulas, y nos explica cómo es una buena alimentación. Pero eso no surge de porque, a ver, se me ocurrió que mañana voy a invitar a la nutricionista, sino que parte de un diagnóstico de que en la mayoría de estos chicos, yo, por ejemplo, les cuento una experiencia. La mayoría de los niños de sala de 3 tenían todos, en una época, todos los dientitos todos comidos, ¿no? Y esa maestra dice, yo veía que estos chiquitos venían con los dientes en ese estado, entonces, entrevistando a los padres, preguntándoles si eran intolerantes a algunos alimentos, surge ahí que muchos de esos chicos, y estaba de moda incluso en la Argentina, un producto que se llama jugo Hades. Y daba se fue dando en las conversaciones diagnósticas de que la mayoría tomaba eso porque estaba de moda la leche de soja y la mayoría tenían los dientes careados a muy temprana edad, o sea, dientes de leche. Entonces, ahí no es juzgar a la familia y no lo sabe cuidar, sino mamá, mira, estoy viendo que la mayoría de los chicos tienen problemas con los dientes, vamos a invitar a una odontóloga, nos gustaría que participen. Y surgir también, seguramente, como una dinámica, un hilo conductor, la alimentación, ¿no? Y entonces,
surgen proyectos educativos que ayudan a la socialización, que no es solamente con el chico, sino con la familia. A la familia le llega esta información. Porque a veces creemos que todos los papás saben todo y no todos saben que hay que leer la etiqueta, ¿no? En otros momentos estoy hablando, que había que leer la etiqueta, lo que contenía cada uno de esos productos. Bueno, pero surge de comprender o diagnosticar, no enfermedades, sino qué necesidades tiene este grupo de familias que traen sus chicos a mi escuela y actuar en consecuencia. ¿A través de qué? De nuestra función, que es pedagógica didáctica. Esos contenidos que marca el diseño curricular, yo los voy a trabajar a partir de la realidad de mi grupo. Entonces, ¿qué son los buenos alimentos? ¿Qué son? Por ejemplo, cuento siempre lo importante de la escuela, porque hay anécdotas que ilustran estas situaciones, de cómo se vuelve significativo un aprendizaje. Cuando me acuerdo una institución que llegó un día al jardín y estaba un niñito llorando en la dirección. Le digo, ¿qué le pasa? No, dice, no sabe. Y la maestra se estaba riendo. Y yo digo, ¿pero por qué te reís? Ay, dice, yo quería calmar, le di un caramelo. Le digo, ¿quería un caramelo? Y empezó a decir, no, la salita verde no come azúcar porque nos hace mal. O sea, él ya había interpretado que eso ya no lo podía comer en cualquier momento. Y la maestra, la directora lo quería calmar con un caramelo y bueno, ya hay un cambio ahí, un cambio que está aprendido, que le significó mucho. No es que, ay, bueno, si estoy mal me lo como el caramelo, no lo voy a comer porque me hace mal. Bueno, pero esos diagnósticos tienen que estar institucionalmente charlados. Tienen que haber un equipo. Por ejemplo, una organización fácil es que todas las salas de 3 se junten con sus diagnósticos de sala, de las familias, de las características de casi la mayoría, y empiecen a ver qué van a trabajar de ese diseño curricular a partir de esas necesidades, a partir de esa realidad, no arbitrariamente. No, esto se me ocurrió a mí, maestra, porque yo soy una iluminada. Son ellos, ese grupo, el que me va a dar la información. Pero yo tengo que tratar de encontrarla a través de instrumentos serios, ¿no? Es que me dijo, me contó, la encontré en el súper y me contó que al chiquito le gustan los instrumentos musicales. No, eso es una conversación. Hay que sistematizar esa información. Pero no, insisto en esto, no me quedo con eso del principio, sino a ver cómo evolucionó ese chico. La mamá me contó que le encanta la música. ¿Cómo incorporé yo la música? ¿Cómo seleccioné esa música que comparto en los distintos momentos y rutinas de la sala o del aula? ¿No? Por ejemplo, ante eventos como nos pasó con la pandemia, ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué cuidados aprendimos? Bueno, ¿cómo lo incorporamos como una rutina institucional, ¿no? A los cuidados que nos permitan pensar, no deseándolo, pero que puede volver a aparecer una pandemia en el mundo, ¿no? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo nos apropiamos de nuevas estrategias que vayan como actualizando la institución? ¿Se entiende? Bien, más comentarios. ¿Quién está ahí? Soledad. María Soledad.
Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo se hace cuando vos ves que la familia no se involucra? No se involucra y, por ejemplo, en tema alimentación, me ha pasado en la salita que veo que todos llevan una merienda sana y hay ciertos niños que se ven que llevan otra merienda y no quieren comer su propia merienda porque ellos mismos les da vergüenza mostrar lo que trajeron, lo guardan a escondidas y hasta no quieren llegar a comer eso que le mandaron. Pero a la vez, si uno le quiere transmitir al padre y pedir al padre si puede llegar a traer otra clase de merienda, el padre primero creo que no entiende mucho el idioma y segundo que es su costumbre. ¿Cómo lo sacás de la costumbre? Que es como algo muy, muy difícil sacarle de su comodidad, de su confort, bueno, es lo que tengo y mando con lo que tengo. Bien, Sucede mucho. esto también es parte del diagnóstico. O sea, yo cuando hablo cuando ingresa un niño, cuando hablo con esa familia, tengo que preguntarle, ¿no? Sobre si hay algo que come que le hace mal o qué es lo que habitualmente come. Por ejemplo, en algunas instituciones que se les da almuerzo, se les da desayuno, con nuevos diagnósticos como la cuestión de el rechazo de algunos alimentos, tenemos que estar advertidos sobre eso, ¿no? ¿Y cuáles son sus costumbres? Muy bien, porque eso es respetar a la diversidad. Hay costumbres. Entonces, tal vez te dice que su hijo come esto, aquello. Bueno, vamos a tratar. ¿Cómo hago yo para no decirle, papá, vos estás alimentando mal a tu hijo? Bueno, tengo que encontrar la estrategia de, supónganse, papás, para los desayunos, aspiramos a que sus hijos traigan, por lo general, para evitar, qué sé yo, que se descompongan o haya algún problema, frutas o, no sé, una sugerencia de ¿cómo se le llama? Lunchera base, ¿no? O una merienda base. Sugerimos tal menú, o típicamente pero sin caer en decirle, vos eso que le mandas no es lo mejor que le podés dar a tu hijo, sino encontrar esos mecanismos. Por eso digo que la socialización no es solo socializamos chicos, socializamos familias también. Entonces, la participación, por ejemplo, acá también es un fenómeno que yo me daba cuenta, bueno, porque a veces uno hasta que no tiene hijos, por ahí comete o caemos en la soberbia de juzgar a las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, los padres no participan de las reuniones ni de los actos. Cuestión básica de un diagnóstico inicial es saber en qué trabajan los padres. ¿Qué horario de trabajo tienen los padres? Bueno, si la mayoría de mis alumnos son hijos de mineros, hay turnos de los mineros que unos entran a las 6 de la mañana o salen a las 6 de la mañana. Bueno, esos turnos rotativos, y yo le pongo un horario de las 2 de la tarde, una reunión, ese papá no va a ir, porque ese papá está descansando, porque tiene que entrar a la mina en un horario que no va a poder hacerlo. Entonces, va la madre o va otra familia, o hoy encontramos que hay modos también de llegar, gracias a la tecnología, qué sé yo, le enviamos un video en los grupos de WhatsApp con la información, pero yo tengo que entender quién es esa familia, qué es esa familia. O por ejemplo, yo, docente universitaria, que tenía una dedicación completa,
mi horario de trabajo era de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y eso implicaba que a veces en la mañana tenía que ir a observar a mis alumnas a los jardines. Bueno, yo no podía ir a las reuniones de padres. Yo tenía que encontrar otro momento para ir, mis horarios, que me permitía mis horarios de trabajo, para ir a hablar con la maestra, ¿no? Entonces, tengo que comprender, digo, ¿por qué falta la mamá? Distinto es cuando, por ejemplo, llegaba una mamá pasada las 9 de la mañana a los jardines porque recién se levantaba ella. O sea, ahí había una falta grave, que incluso en esto de comprender las reglamentaciones institucionales, yo puedo llegar a decir, bueno, tal vez si eso se vuelve un problema, una niñita que llega y se duerme en el jardín, ¿por qué mamá se duerme? Y no, porque ya ve dibujitos hasta tarde. Bueno, yo tengo que acompañar esa socialización explicándole a la mamá que necesita descansar porque se duerme acá en el jardín, está todo el día durmiendo en el rincón de la casita, se va y se acuesta, lo he visto, en la camita de la sala. Bueno, pero yo no puedo decir, nena, qué mal que sos vos como mamá, no sabes criar a tu hijo. No, tengo que encontrar la manera de explicarle cómo es beneficioso que esa nena pueda participar porque está durmiendo en el jardín. Y si eso se vuelve un problema, la institución tiene que intervenir ante los juzgados, denunciando esa situación, ¿no? Porque a veces nosotros asociamos el maltrato solamente con el golpe, con el grito, pero hay también abandono de personas cuando un niño está durmiendo a cualquier hora o llega sucio, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese modo de no perjudicar al niño y lograr una buena socialización, ¿no? Es difícil, yo entiendo y comprendo la frustración del maestro cuando, ay, yo voy a hacer un taller con los padres y no vienen los padres. Bueno, hay que insistir, hay que resistir e insistir. ¿En qué sentido? Bueno, valorar que fue al acto de fin de año o que llega todas las tardes a dejar a su hijo, pero no puede venir a las reuniones de las 5 de la tarde porque trabaja en una institución donde no lo dejan salir a esa hora, ¿no? Bueno, más comentarios, chicas. ¿Alguien más? Soledad, ¿querés agregar algo más? María Soledad. ¿De dónde sos, María Soledad? ¿De Yo soy de Mendoza? Corrientes. Corrientes. Ah, de Gloria. Corrientes. Sí, Ajá. bueno, acá es un cambio cultural acá es un país completamente distinto a la República Argentina. Hay una diversidad muy grande en la escuela. Imagínense que de repente se encuentra la escuela con que pasan niños 2 o 3 meses nada más, porque vienen padres una temporada y dejan su niño, sobre todo en la parte de kinder y preprimaria, una especie de tiempo para que ellos puedan disfrutar sus vacaciones, o no sé, o para trabajar. La verdad que no puedo juzgar porque no desconozco el tema. Entonces hay que integrar ese niño automáticamente. Me ha tocado, por ejemplo, tener una nena de República Checa que ni siquiera habla el idioma. Entonces hay veces que bueno, la diversidad es muy, muy, muy grande acá. Muchos países se trabaja también con niños de padres haitianos, en donde
También ahí hay un cambio de comida, que es lo que yo decía. A mí me pasaba con niños que de repente me traían comida y la otra tenía una fruta o un pancake al lado y la niña estaba viendo el pancake de al lado y no quería comer su pasta que le hizo su mamá con todo su amor, pero porque es lo cotidiano para ella. ¿Y cómo le decís a ese padre, mire, su hija no quiere comer su comida porque quiere comer la comida de la otra niña que viene de otra cultura completamente distinta? Es difícil a veces porque el cambio cultural es muy fuerte. Yo en Argentina desayuno con un café con leche y una tostada con manteca y acá se desayuna con plátano frito, es distinto, muy distinto. Sí. Entonces, en una mesa te encontrás con 5 países distintos, por ejemplo, 4 países distintos. Entonces, el integrar todo eso a veces se complica, pero a la vez los niños les gusta descubrir al otro y yo veo que está el compartir, dame vos lo tuyo, yo te convido lo mío y eso bueno, es maravilloso. eso Justamente eso te iba a decir, que a veces sin decirle dale, sino podrías, a ver, querés convidarle o podés darle un poquito a él y él te va a hacer probar lo suyo. Mi corto tiempo que trabajé lo estimulé a eso. Capaz cometí el error de no saber si alguno era alérgico o a algo, ¿no? Claro. Sabía que una niña tenía un problema de alergia, pero más de eso no sabía. Pero gracias a Dios nunca tuvo inconveniente. Claro. Pero Sí, vean que a algo. veces, vean que los chicos desde que nace hasta los 5 años, no es que aprende inmediatamente a compartir, pero sí esto de, yo quiero lo que tiene el otro, que es muy típico en esa edad, del egocentrismo. Bueno, podrían, en esto, sabiendo que no le va a hacer mal si come pasta, porque la harina, algunos son intolerantes a la harina. Bueno, ¿y qué harinas? Bueno, entonces poder compartir, que cada uno aporte un poquito a una bandeja común de lo que traen, como para probar distintas cosas, sin forzar esa situación, porque insisto, no están preparados para compartir, pero sí para querer lo que el otro tiene, es típico de esa edad. Entonces, generar espacios donde se pueda compartir. Pero ese diagnóstico, insisto, tiene que ser un ejercicio institucional que de última instancia no es solamente para ver cómo avanzamos, que va a ser un tema más típico de la evaluación, pero sí nos va a permitir encontrar cómo evoluciona el grupo y qué estrategias nuevas fuimos generando a partir de esos cambios que se fueron dando, o cuando nos estancamos y no estamos respondiendo a los intereses de la familia, porque, qué sé yo, encontramos en un taller que surgió el comentario de los papás de que hay mucho juego y poco aprendizaje, y entonces ¿qué estrategia vamos a usar frente a eso, a esa demanda? ¿Cómo les vamos a explicar a los papás? Pero siempre con la intención de mejorar. Por eso es lo importante de trabajar en equipo, de sentir que todo lo que yo haga mal en 3 va a perjudicar a la sala de 4 y va a perjudicar a la sala de 5. Como que no es mi sala y mi mundo, sino somos la institución. Y eso va a permitir ir haciendo esos ajustes necesarios de todo proyecto institucional en la puesta en marcha de un proyecto institucional, pero también nos va a permitir al finalizar un año darnos cuenta de que, bueno, cuán cerca estuvimos de lograr el objetivo y qué vamos a mejorar para el año entrante.
porque no es que entra una persona nueva, un docente nuevo y entonces vamos a cambiar todo el proyecto. Hay proyectos que duran y se van modificando en detalle, se van como ayornando, y hay otros que mueren en su intento porque no fue tan ajustado o tan adecuado, el diagnóstico no fue efectivo porque no tuvimos resultados positivos. Entonces, lo importante es eso, de qué hacemos con cómo recopilamos la información, cómo gestionamos el calendario acá, escolar para dar respuesta a ese proyecto y cómo lo ejecutamos. Y ahí la parte más difícil está en el equipo que conduce, porque es el que tiene que evaluar al docente, pero no lo hace en soledad. Tiene que ser a través de reuniones que permitan negociar esos significados, ajustar las propuestas, la selección curricular que se haga para cada sala, cada aula, y después poder juntos también evaluar. Y hay un sector importantísimo de la evaluación institucional, que son los auxiliares de docencia. Y son incluso a veces los que tienen mucho poder en las instituciones, porque hay grupos institucionales que se fortalecen más allá del rol que cumplen, ¿no? Yo a veces tenía estudiantes que me decían, ay, profe, no pude hacer esa actividad porque la preceptora me dijo que no voy a hacer esa actividad porque la gente de maestranza no le gusta que hagan ese tipo de actividades. Quería pintar ellas sobre un papel gigante, un papel madera, pero ponerlos en el suelo. Y ahí el poder estuvo en la ordenanza que dijo, yo no quiero limpiar aulas donde haya manchado el piso y qué sé yo. Entonces, digo, también esas personas que cumplen otra función tienen cosas que decir y aportar para un proyecto institucional. Jenny. Mónica, no, era para recordarte, no sé si los viste, que hay dos comentarios, uno de Olga, que te hizo una consulta, y otro que no alcanzo a ver desde acá. Está Olga y está Jason Ross, que preguntan. Olga dice, ¿y cómo le podemos hablar a los padres acerca de la higiene de los niños? Y Jason Ross, mientras nosotros todos tenemos diferentes culturas, diferencias culturales entre nosotros los profes y los padres de nuestros estudiantes, y vamos a estar en desacuerdo muchas veces. Muy sencillo esto. Eso fue un aporte y la profesora Olga tiene esa inquietud, que es importantísimo ese tema. El micrófono está desactivado. Perdón. Yo siempre bajo el micrófono cuando no hablo yo. Bueno, y sí, es complicado, ¿no? Esto de la higiene. Pero nosotros, a través de qué socializamos en el nivel inicial, sobre todo, pero ya también en la primaria, que es infancia todavía, es importante el juego. Esto lo habíamos hablado en la clase, en el encuentro anterior. Y esto de socializar a la familia a través de los chicos aparece con esto. Bueno, con canciones, con juegos, con trabajar y abordar unidades didácticas, que eso vamos a ver en planificación, que hablen sobre la salud o la higiene, la importancia de un cuidado personal, que es también el cuidado del cuerpo.
Entonces, a través de distintas actividades, podemos ayudar a fortalecer la importancia de la higiene y la salud. Yo voy a aprovechar que está ahí mi hermana Sandra, que ella tiene la experiencia en jardín maternal, y siempre me acuerdo el caso de un niño que llegó con la nariz tapada, y era el entorno de ese jardín eran todos profesionales, los padres. Y llegó con la nariz tapada, pero de hacía no sé cuánto, tenía unos tapones, y tuvimos que sacarle esos moquitos, me acuerdo, con agua oxigenada. Eso, ahora me doy cuenta que eso era casi un abandono de persona. Entonces, no sé si está Sandra o ya se fue. Pero digo, ¿cómo llegar a una familia sin caer en la ofensa, ¿no? Porque tenemos que encontrar esos modos. Por eso a veces mis alumnos dicen, pero profe, ¿cómo se hace? Bueno, eso se va adquiriendo porque los docentes también estamos formándonos cuando estamos en la socialización profesional, que es esto de cuando trabajamos ya en un nivel. Y vamos encontrando esos modos asesorados por también por los directivos, pero tenemos que encontrar el modo de poder, a través de actividades como estas que yo digo, a través de canciones y de juegos, donde sea el cuidado del cuerpo el eje, bueno, mamá, vamos a trabajar tal cosa, porque nosotros valoramos mucho lo de la higiene personal y creemos que los chicos desde chiquitos tienen que ir aprendiendo el cuidado corporal. O sea, de una manera gentil le estoy comunicando que vamos a trabajar esas cosas, o los de los dientes, por ejemplo. Vamos a invitar a la odontóloga, y ahí aparece que la mayoría de esos chicos tomaban esa leche de soja que les comía los dientes casi de tanta azúcar que tenía. Bueno, entonces, sin esas intervenciones desde la escuela, capaz que no se enteraban todas las familias de que eso era el producto que hacía mal, ¿no? Entonces, siempre encontrar ese modo. Y lo traslado a otro caso, a esto de la higiene. Me pasó a mí como profesora de la universidad, de que un día me llaman de uno de los jardines porque una de mis practicantes, digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho esta alumna? Bueno, también estaban con una situación de que la alumna, Mónica, abrimos ventanas, traemos desodorante, pero es ella, su higiene personal. Entonces, yo tuve que hablar con ese estudiante. No sé, hay una cuota que es personal, ¿no? También, como yo a lo largo de los años he ido encontrando esas maneras de charlar en la intimidad con una alumna sin exponerla y poder decir, estás atravesando por un mal momento, ¿qué te pasa? Sin caer, nena, anda, bañate, ¿no? Porque también se puede caer en ese otro extremo. Y bueno, empezó a contar su vida y estaba atravesando un momento re difícil de salud, pero también de organización familiar, en pleno divorcio, con una familia modesta, o sea, con pocos recursos, y eso se traducía en un descuido que es la depresión también, ¿no? En algunas personas adultas la depresión se traduce
en esto de no querer ni siquiera bañarse. Bueno, pero digo, en este caso tenemos que encontrar un modo, y cuando esa mamá se ofende o qué sé yo, tal vez no va a colaborar y el único perjudicado va a ser el chico. Por eso digo que tenemos que encontrar las maneras de cómo le voy a decir. O si encuentro que un niño viene golpeado, esto desde el primer día que yo recibo chicos en la escuela, le tengo que comunicar que la escuela también tiene como función cuidar los derechos del niño, ¿no? Que hay un acuerdo internacional, mundial de los derechos del niño. Entonces yo tengo que poder advertir a las familias que también es función de la escuela que ante cualquier situación nuestra intervención es ante la justicia o los organismos que correspondan. En términos generales, decirles, contarles que eso es una función de la escuela, ¿no? No como una amenaza, sino como diciendo, es una función que nos compete. Bueno, no sé si me fui por las ramas. ¿Algún comentario más, chicas? Conclusión, la escuela tiene que saber leer a la comunidad que va a recibir. ¿Con qué fin? Pedagógico, didáctico. Para pensar la enseñanza yo tengo que conocer los destinatarios. Tengo que conocer ese entorno social y cultural y económico, porque eso también cuenta. O sea, yo no le puedo pedir a una familia que me traiga determinada cantidad de materiales si yo conozco que el entorno, la mayoría no tiene los medios económicos para solventar eso que yo aspiro a tener. Tenemos que encontrar un punto medio. Ya no vamos a pedir la plasticola marca tal, sino será otra intermedia. Vean, también las escuelas o jardines nos volvemos como agentes de consulta de precios, porque tenemos que saber qué recursos va a necesitar la tarea y de dónde los vamos a sacar. Cuando el Estado no interviene, cuando las familias, su poder adquisitivo no es el adecuado o el suficiente, bueno, hay que adaptarse, incluso volver a los orígenes del jardín, ¿no? Lo reciclable, las hojas, las botellas plásticas, bueno, en fin, la artesanía que a veces en algunas regiones requiere la tarea docente. Sin ese diagnóstico serio, responsable, comprensivo, no va a haber proyecto real. Va a ser cumplir con un ritual administrativo. Para que sea real tiene que haber un verdadero diagnóstico social y cultural de la comunidad. Bueno, chicas, preguntas, comentarios y no se vayan porque tienen que responder la encuesta. ¿Alguien más va a preguntar algo? Bueno. Si no, vamos a dar la conclusión y a dar las gracias a los participantes, unos 17 en total. Las preguntas y el compromiso mostrado en este encuentro nos aportó, nos enriqueció y nos puso a reflexionar y sobre todo en la práctica docente. Entonces, como tema de recordatorio, el miércoles pasado mañana nos volvemos a reencontrar para continuar profundizando en el tema que viene ya el miércoles, el aprendizaje escolar, cómo aprenden los niños. Entonces los esperamos para seguir construyendo juntos con nuestra profe Mónica Alejandra Satz,
que con tanto gusto nos ha impartido esta segunda etapa, segunda conversatorio de nuestro excelentísimo taller. Por mi parte, yo estoy sumamente agradecida y ya queda que usted se despida. Bueno, gracias. Yo también soy una agradecida de estos encuentros que también nos hace el conocer estas distintas realidades y bueno, en la diversidad está el gusto, el buen saber, el saber hacer que necesitamos en estas épocas. Así que las abrazo y nos vemos el miércoles. Esperen la encuesta que ya se la estoy enviando. Bueno, chicas, yo las dejo. Nos vemos pronto. Pero ustedes no se vayan porque tienen que responder. Ahí Gracias, está. Mónica. Gracias, Hasta el Mónica. miércoles. Muchas Ya gracias. está encuesta, está activa, pueden ejercer sus votos, es muy sencillo. Y no se olviden de enviarme por WhatsApp su nombre y su apellido, así llevo la asistencia para fines de la certificación. Adiós, nos vemos. Bueno, entonces vamos a... ¿Cómo es la encuesta, Yamilina? Tú la puedes mirar en tu teléfono, sale en la... ¿Dónde salió, chicas? Porque como yo lo tengo de manera... déjame parar la grabación. Hay una barra, bueno,